En el principio, cuando la tierra era joven y el cielo aún hablaba con la voz del Altísimo, los hombres caminaban bajo la mirada de los vigilantes, seres de luz enviados a enseñar justicia, sabiduría y orden. Pero algunos desearon más. No les bastó contemplar la creación. Quisieron poseerla, y así comenzó el mayor misterio que la humanidad ha olvidado. Los Nefilim. Dicen los antiguos textos que hubo un tiempo en que el cielo y la tierra no estaban tan lejos como ahora. Las montañas parecían tocar el firmamento, y los hombres aún podían oír los ecos de las voces divinas que resonaban entre las nubes. Era una era de luz, de armonía, de conocimiento puro, pero también de prueba, porque incluso entre los seres creados por el Altísimo existía el deseo de mirar más allá del límite. En los confines del cielo, un grupo de ángeles observaba a los hombres. Los veían reír, amar, construir, soñar, y algo comenzó a crecer en ellos. Una curiosidad, una chispa, un deseo que no debía existir. ¿Qué se siente ser mortal?, se preguntaban. ¿Qué se siente tener sangre que corre, emociones que arden, un corazón que late? Así comenzó la rebelión silenciosa de los vigilantes. Eran seres de gran poder, guardianes del conocimiento, enviados a velar por la humanidad, pero su misión de guía se transformó en anhelo. La belleza de las hijas de los hombres los deslumbró, y el deseo nubló su razón. Una noche, bajo el resplandor de la luna sobre las montañas de Hermón, su líder, Semijaza, convocó a los suyos. El viento soplaba con fuerza, los relámpagos cruzaban el cielo, y en lo alto de aquella montaña, el pacto fue sellado. «Temo hacerlo solo», dijo Semijaza, «porque si caigo, caeré solo, y mi castigo será eterno». Entonces otros respondieron: «Juremos todos, y no retrocedamos jamás», y levantaron sus manos al cielo, sellando su juramento con fuego. Los que una vez brillaron como estrellas, se convirtieron en antorchas descendiendo hacia la tierra. El suelo tembló cuando los vigilantes tocaron el mundo. Su luz era tan intensa que los hombres creyeron ver un amanecer en la noche. Así comenzó el tiempo en que los dioses caminaron entre los mortales. Pero su llegada no fue celebrada por el cielo, porque el firmamento se cubrió de sombras y el canto de los ángeles cesó. Habían roto el equilibrio, habían abandonado su esencia divina para seguir un deseo humano, y el precio sería incalculable. Los vigilantes se dispersaron entre los hombres, tomaron esposas, construyeron ciudades y enseñaron secretos que nunca debieron ser revelados. Les enseñaron el arte del metal, el uso de las espadas, la observación de las estrellas y los signos del cielo. La humanidad, fascinada, los adoró como dioses, y ellos aceptaron la adoración. Con el tiempo, las montañas se llenaron de altares, y el humo de los sacrificios subía al cielo. El conocimiento trajo poder, y el poder trajo corrupción. Los hombres aprendieron a conquistar, a dominar, a herir. El don de los vigilantes se convirtió en maldición. En los valles de Mesopotamia, las primeras guerras comenzaron. Los ríos se tiñeron de rojo, y los templos fueron construidos sobre los cuerpos de los vencidos. Los vigilantes, ahora ligados a la carne, comenzaron a sentir lo que jamás debieron sentir: celos, ira, orgullo, y el mundo se llenó de violencia. Pero no todo estaba perdido. Entre los hombres aún había quienes recordaban el nombre del Altísimo, oraban en silencio, pidiendo justicia, y el cielo escuchaba. Desde su trono, el Creador miró la tierra y vio que la obra de sus manos se había convertido en un campo de sombras. El equilibrio se había roto, el amor fue reemplazado por el deseo, la sabiduría por la arrogancia, la luz por la ambición. Entonces el Altísimo habló, y su voz recorrió los cielos. Han descendido aquellos que juraron proteger, y en su caída corrompieron lo que era puro. La semilla de su error germinará en dolor, y la tierra clamará por justicia. Y así, el destino de los vigilantes fue sellado. Aún no lo sabían, pero el mismo fuego que los trajo a la tierra los llevaría de vuelta al juicio. Mientras tanto, en las aldeas, los hombres seguían celebrando la llegada de sus dioses. Las mujeres tejían coronas de flores para los hijos de los vigilantes, sin saber que esos hijos serían la causa de su ruina. El cielo, silencioso, aguardaba el momento de intervenir, y las estrellas
que antes danzaban en armonía, comenzaron a apagarse una a una. La tierra, ahora, respiraba de forma diferente. El aire prístino de la creación se había vuelto denso, pesado, cargado con el poder abrumador de los caídos. Los hombres y mujeres que antes miraban al cielo con una reverencia distante, ahora se arrodillaban en el polvo ante sus nuevos amos. Vieron a los vigilantes como dioses. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podían ser? Eran seres de belleza imposible y poder aterrador, envueltos en una luz que no era de este mundo. Y los vigilantes, en la arrogancia de su caída, aceptaron esa adoración. No vinieron con las manos vacías. Trajeron regalos, conocimiento, los secretos que el Altísimo había juzgado prudente ocultar a la joven humanidad, pero eran regalos envenenados, semillas de caos envueltas en la promesa del progreso. Azazel, el más astuto de ellos, el herrero de la rebelión, fue el primero en enseñar. Llevó a los hombres a las montañas, partió las rocas y les mostró los secretos del suelo. Reveló el brillo frío del oro, la palidez de la plata, la oscuridad del hierro. Les enseñó el arte de la metalurgia, pero la humanidad no forjó arados para alimentar a sus hijos. Forjaron espadas, afiladas y brillantes. Forjaron puntas de lanza y escudos de bronce. El arte de la guerra nació en las fraguas de Azazel y no se detuvo ahí. Les enseñó a pulir el metal hasta convertirlo en espejos, y por primera vez la humanidad se obsesionó con su propia imagen. Les mostró cómo extraer pigmentos, el arte del cosmético, el adorno. Otros vigilantes enseñaron los caminos del cielo, pero no para que admiraran la gloria del Creador. Les enseñaron a leer el destino en el movimiento de las estrellas. Les dieron la astrología, el arte de creer que el poder no residía en la voluntad divina, sino en la alineación predestinada de los astros. La fe fue reemplazada por el fatalismo. Semjahatza, su líder, reveló los encantamientos, las palabras de poder, las fórmulas secretas que parecían doblegar la realidad a la voluntad del hombre. La magia, el arte de forzar la creación a obedecer, en lugar de obedecer al Creador, les mostraron el poder de las raíces y las hierbas, pero no solo para sanar. Les enseñaron a cortar, a mezclar, a destilar, para crear pociones que nublaran la mente, que provocaran un amor falso o que trajeran la muerte silenciosa desde una copa de vino. La hechicería se esparció como una plaga. En una sola generación, el mundo se transformó. La inocencia se marchitó como una flor bajo el sol del desierto. Las aldeas pacíficas que vivían del ritmo de la tierra se convirtieron en fortalezas amuralladas, protegiéndose de los nuevos horrores que sus propios vecinos habían aprendido a crear. Los hombres ya no trabajaban para vivir. Ahora vivían para acumular, para conquistar. La crueldad se volvió una virtud y la fuerza, la única ley. Los vigilantes, ahora sentados en tronos terrenales, observaban cómo su regalo de conocimiento desataba un torrente de sangre. La tierra misma pareció enfermar. El suelo, saturado de esta nueva maldad, se oscureció. Y entonces, la profanación final tuvo lugar. El acto que sellaría el destino del mundo. De la unión impía entre la esencia celestial y el barro mortal, nacieron hijos. Pero estos no eran los hijos del hombre. Las mujeres que los portaban sentían una vida antinatural, creciendo en su interior, un hambre voraz que las consumía desde dentro, un poder que sus cuerpos mortales apenas podían contener. Los nacimientos no fueron celebraciones, fueron eventos de terror. Las criaturas que emergieron eran distintas. Crecían a un ritmo imposible, sus cuerpos se distorsionaban, alcanzando tamaños que desafiaban la lógica de la creación. Eran seres de estatura inmensa, colosales. Poseían la fuerza de sus padres angélicos, pero sin su gracia, sin su luz. Y poseían el hambre de sus madres humanas, pero sin su alma. Los llamaron los Nefilim, una palabra que resonaría a través de los siglos. Significa los caídos, o quizás aquellos que hacen caer a otros. Eran gigantes. La escritura los recuerda como los famosos héroes de antaño, hombres de renombre, pero la fama y la bondad rara vez caminan juntas. Eran poderosos, sí, famosos,
también, pero eran monstruos. Su presencia física causaba terror. Donde pisaban, la tierra temblaba. No construían, devoraban. Su naturaleza híbrida, un eco vacío entre dos mundos, los dejó con un apetito insaciable, un abismo sin fondo que nada podía llenar. Al principio, se alimentaron de los frutos de la tierra, vaciaron los campos de grano en un día, talaron bosques enteros, buscando sustento, bebieron de los ríos hasta que sus cauces se secaron. Pero la tierra, por vasta que fuera, no era suficiente. Su vacío espiritual exigía más. Pronto, su hambre se volvió destructiva. Empezaron a cazar, primero, a las bestias del campo, a los rebaños, a las criaturas del aire. Pero la carne animal tampoco saciaba el vacío. Y entonces, se volvieron contra sus creadores. Comenzaron a devorar a los mismos hombres y mujeres que los miraban con asombro y miedo. La creación se comía a sí misma. El mundo se sumió en un caos de sangre. Los Nefilim, estos hijos titánicos, dominaron la tierra. Se convirtieron en los primeros tiranos, gobernando mediante el miedo absoluto. Sus padres, los vigilantes, vieron el horror que habían desatado. Vieron a sus propios hijos, una parodia grotesca de la vida, destruir el mismo mundo que ellos habían codiciado tan desesperadamente. El orden divino no solo se había roto, se había invertido. El mundo ya no era un jardín, era un matadero, y la sangre de los inocentes, derramada sobre el suelo corrupto, comenzó a clamar. Un grito silencioso, agudo, que ascendía más allá de las nubes oscuras. Un grito que pronto despertaría el juicio. El mundo se había convertido en una sinfonía de gritos. La era de los gigantes no era una de maravillas, sino de un terror primordial. Los Nefilim, en su insaciable vacío, habían establecido un dominio basado en la fuerza bruta. Construyeron ciudades ciclópeas, no con ingenio, sino con el trabajo esclavo de la humanidad. Apilaron piedras tan grandes que las generaciones futuras las mirarían, creyendo que era obra de dioses, sin saber que eran monumentos al miedo. Su hambre no era solo física, era un hambre de poder. Se proclamaron a sí mismos reyes, señores, deidades de carne y hueso. Exigían tributo, no solo en grano y ganado, sino en vidas humanas. Los altares que sus padres, los vigilantes, habían inspirado, ahora corrían rojos con la sangre de los sacrificios. Y la humanidad, atrapada entre el conocimiento corruptor de los vigilantes y la tiranía de los Nefilim, se rompió. La crueldad se volvió la norma. Los hombres imitaban a sus amos gigantes. La violencia era celebrada. La compasión era vista como debilidad. La tierra misma, la creación pura, parecía protestar. Los ríos fluían turbios. El aire se sentía pesado y los cielos se oscurecían. Enfermos por la mancha de la rebelión. En los reinos invisibles, el clamor era ensordecedor. Las almas de los justos masacrados, los espíritus de los inocentes devorados, gritaban desde el polvo. Su eco ascendió más allá de las estrellas, atravesó los velos celestiales y llegó hasta el trono del Altísimo. Y el Creador observó, vio la obra de sus manos, profanada. Vio a sus hijos, creados a su imagen, ahora deformados por la sombra de los caídos. Y en el silencio de la eternidad, Dios pronunció el primer juicio. Su voz no fue un trueno, sino un suspiro de dolor y determinación. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, pero sus días serán 120 años. No era una promesa de larga vida, era una sentencia. Un reloj había comenzado a correr. 120 años para que la tierra se arrepintiera, o 120 años para que el arca estuviera terminada. El tiempo de la misericordia tenía, ahora, una fecha de caducidad. El cielo se llenó de un silencio solemne. Los ángeles fieles, los ejércitos de Miguel y Gabriel, presenciaron la tristeza de su Señor y supieron que el juicio era inevitable. Los vigilantes habían quebrado el orden divino y las consecuencias ahora se manifestaban en la carne de sus hijos monstruosos. Pero en medio de este mundo ahogado en la oscuridad, caminaba un hombre. No era un rey, no era un gigante, no era un guerrero. Era un profeta olvidado por la historia,
pero conocido íntimamente en los cielos. Su nombre era Enoc. Se dice de él algo único, algo que lo separaba de toda la humanidad corrupta. Él caminaba con Dios. Mientras el mundo se arrodillaba ante la fuerza de los Nefilim o buscaba el conocimiento prohibido de los vigilantes, Enoc caminaba en silencio, escuchando una voz más antigua. No se doblegó ante los gigantes, no fue seducido por los encantamientos. Su corazón permanecía puro, como un fragmento de la creación original en un mundo en ruinas. Y Dios le habló, le mostró visiones de lo que había sido y de lo que inevitablemente vendría. Le mostró los salones de fuego, los ríos de luz y los libros donde los nombres de los justos estaban escritos. Y entonces Enoc recibió su misión, dejó su silencio y comenzó a predicar. Su voz era la única que se atrevía a decir la verdad. Caminó por los valles sombríos, pasó junto a las torres arrogantes de los gigantes y proclamó el juicio venidero. La sentencia de Enoc resonó en el valle de la infamia, pero la soberbia de la carne era demasiado grande para escuchar la verdad. Los vigilantes, atados a su destino, solo pudieron observar cómo el mal que habían sembrado maduraba en un fruto amargo. Los Nefilim, gigantes de mente simple y apetito voraz, se reían de la profecía. Para ellos, la fuerza era el único Dios, y no había poder en el cielo que pudiera rivalizar con el tamaño de sus puños. Pero el corazón del Creador había llegado a su límite. La Escritura lo describe con una tristeza profunda. Vio el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No era un error ocasional, no era una simple debilidad, era una condición del alma, un diseño intencional, la esencia misma de la humanidad, infectada por el conocimiento corruptor y la sangre impía, estaba irremediablemente rota. La tierra estaba llena de violencia, una palabra que implicaba no solo peleas, sino una devastación destructiva y constante. Y fue entonces cuando el Creador tomó la decisión más dolorosa desde la creación. «Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado», dijo el Altísimo. La solución a la corrupción no era la reforma, era la limpieza, el retorno al estado primordial del agua, para que la vida pudiera nacer de nuevo. La noticia del juicio se esparció por el cielo. Los vigilantes encadenados gimieron, no por arrepentimiento, sino por el terror de ver su linaje borrado. Los ángeles fieles se prepararon para el cataclismo, pero, de nuevo, en medio del juicio, la luz, un hombre encontró gracia a los ojos del Señor. Un hombre llamado Noé. Noé no era perfecto. Era un simple mortal, como todos. Pero al igual que Enoc, caminaba con una pureza de corazón que la era había olvidado. La gracia de Dios no era un premio, sino una elección, y Noé fue elegido para ser la semilla de la nueva humanidad. Dios le dio la orden, una orden absurda en un mundo que aún no conocía el diluvio. Hazte un arca de madera de gofer. Imagina la escena. En medio de una civilización avanzada con torres de gigantes, armas de metal forjado por ángeles y conocimientos de astrología, un hombre comienza a construir un barco inmenso. Lejos del mar, en un tiempo donde la lluvia apenas era un recuerdo. Mientras Noé cortaba y ensamblaba la madera, la burla de los Nefilim y sus seguidores resonaba en todo el valle. «¿Qué haces, viejo tonto?», gritaban los gigantes. «Construyes una caja para tus juguetes. Ninguna tormenta puede alcanzar la cima de nuestras fortalezas. Ningún Dios puede destruir lo que nosotros hemos forjado». Los vigilantes, en sus prisiones invisibles, observaban la escena con una desesperación creciente. El arca no era solo un barco, era la evidencia material de que el juicio era real, que la sentencia de Enoc se cumpliría. Cada tablón clavado era un golpe de martillo en el ataúd de su rebelión. La construcción duró décadas. 120 años de burla constante. Durante ese tiempo, Noé no solo construyó, predicó. Era el último profeta en la tierra, advirtiendo a sus contemporáneos que el fin se acercaba. Su mensaje era simple: arrepentíos y entrad en el arca. Pero el mundo, borracho de conocimiento prohibido y violencia, no quiso escuchar. Los gigantes y sus descendientes
estaban demasiado ocupados en su propia destrucción. La maldad se hizo tan total que, según el texto, Dios lamentó haber creado al hombre. El dolor divino no fue una rabieta, sino un reconocimiento de que el experimento de la libertad se había corrompido hasta un punto de no retorno. Y llegó el día, el arca estaba terminada. Los animales, guiados por una fuerza invisible, convergieron hacia la madera de Gofer. La familia de Noé, 8 almas puras, entraron, y el cielo, que había esperado pacientemente por 120 años, finalmente se movió. El Altísimo cerró la puerta del arca. Noé no la cerró. Fue una acción divina, sellando la promesa de salvación y la promesa de juicio. Fuera, la gente aún se reía. Los gigantes, desde sus torres, lanzaban sarcasmos. La idea de que el agua pudiera destruirlos era una tontería. Ellos controlaban los ríos, conocían el clima, eran los dueños de la tierra. Pero entonces, el sonido, no el de una lluvia ligera, sino el de una convulsión cósmica. Las fuentes del gran abismo se abrieron. El agua no cayó solo del cielo. Ascendió desde el corazón mismo de la tierra, rompiendo la corteza, estallando desde lo profundo de los océanos subterráneos. Las primeras gotas cayeron. Eran densas, pesadas, frías. Los vientos se desataron con una furia desconocida. Las olas chocaban contra las bases de las fortalezas de los gigantes. La gente que se había burlado de Noé corrió hacia las colinas, buscando refugio en las cimas que antes creían inexpugnables. Pero las aguas seguían subiendo. Subían más rápido que cualquier hombre podía correr. Los Nefilim, en su desesperación, usaron su fuerza. Intentaron levantar piedras para detener el torrente. Intentaron nadar, luchar, gritar, pero el agua, el elemento que cubría la tierra antes de la creación, no respondía a la fuerza. Respondía a la orden divina. Vieron cómo las fortalezas de metal y piedra, forjadas con la sabiduría de los vigilantes, se desmoronaban como arena. Vieron a sus súbditos humanos, aquellos a quienes habían esclavizado, ahogarse sin piedad. Y entonces, el terror final, el agua subió hasta los gigantes. Sus cuerpos colosales se volvieron pesados y torpes. Intentaron alcanzar las nubes, subiendo a los picos más altos. Pero el diluvio no cesaba. Finalmente, el último Nefilim fue tragado por la marea. La sangre impura que fluía en sus venas fue diluida en el gran océano de la limpieza. El mundo que había sido corrompido por la soberbia de los caídos, ahora era purificado por las aguas del juicio. Y el arca, esa simple caja de madera de Gofer, flotó sobre la superficie. Un símbolo flotante de que incluso en la destrucción total, la promesa de la vida y la gracia de Dios perseveran. Fuera, solo agua. Y el silencio de una creación que había sido lavada. Durante 40 días y 40 noches, el cielo pareció caer sobre la tierra. Las aguas no eran solo lluvia, eran el abismo liberado, el caos primordial recuperando su dominio. La tierra, en lugar de ser el hogar firme de la vida, se convirtió en una vasija hirviente de destrucción. Los Nefilim, los gigantes invencibles que se reían de la profecía, se encontraron al fin con una fuerza a la que no podían oponer su músculo, la voluntad líquida del Altísimo. Se dice que sus cuerpos colosales, una vez despojados de la vida por el juicio de las aguas, flotaron como islas efímeras en el nuevo océano. La sangre divina, mezclada con la carne mortal, se disolvió en la inmensidad del diluvio. El linaje impuro, el error de los vigilantes, fue finalmente borrado de la superficie del planeta. Pero el juicio físico fue solo la mitad de la historia. La esencia no muere. El espíritu, la chispa que animaba a esos titanes, era de naturaleza dual. Poseía el aliento mortal, que fue extinguido, pero también llevaba la impronta de sus padres, los vigilantes, un vestigio de la eternidad que las aguas no podían apagar. Cuando los cuerpos de los Nefilim se hundieron en el cieno, sus espíritus quedaron liberados. Pero no podían ascender al cielo, pues estaban manchados con la maldad y el asesinato de la tierra, y tampoco podían descender al abismo, pues no eran ángeles puros, sino híbridos sin un lugar asignado en la creación. Se convirtieron en los vagabundos,
Los errantes fueron condenados a habitar la tierra que habían destruido, pero sin cuerpo. Se convirtieron en lo que el hombre, a través de los siglos, temería y llamaría. Espíritus inmundos, demonios de la tierra. Su fuerza colosal permaneció, pero ahora era invisible. Su hambre insaciable perduró, pero ahora era un hambre de posesión, de control, de desorden. Habían devorado carne, ahora devorarían almas. Su propósito, de ahí en adelante, fue el de incitar al hombre a la violencia, a la idolatría, a la guerra, replicando la maldad que los había creado y a su vez destruido. La sombra de los gigantes se transformó en la niebla que ciega la mente. Su legado no fue borrado, solo se hizo incorpóreo, y la humanidad, al emerger de la catástrofe, tuvo que enfrentarse a un enemigo más sutil, un enemigo que habitaba en las intenciones del corazón, avivado por los espectros vengativos de los Nefilim. Mientras estos espíritus vagaban sin descanso sobre las aguas oscuras, los vigilantes que les dieron vida sufrían el más terrible de los castigos, encadenados en las profundidades de la tierra, en la prisión de las sombras, conocida como Tártaro, fueron obligados a ver. Su castigo no era la oscuridad, sino la visión, una visión constante de la aniquilación de todo lo que amaron, todo lo que tomaron y todo lo que crearon. Observaron, impotentes, cómo sus hijos gritaban y eran arrastrados por la marea, sin que una sola gota de piedad celestial los alcanzara. El pacto que hicieron en el monte Hermón había sido cumplido hasta su última y amarga consecuencia. Habían jurado no retroceder, y el Altísimo se aseguró de que no pudieran hacerlo, ni siquiera para morir. Su eternidad se convirtió en una tortura de observación, esperando el juicio final que sería aún más severo. Pero en el arca, una nueva vida esperaba. Tras 150 días, las aguas comenzaron a ceder. Una fuerza silenciosa, el viento de Dios, pasó sobre la superficie, y el diluvio retrocedió. La primera señal fue el arca, posándose suavemente en las cimas del monte Ararat, un pico que emergía como una promesa en el desolado océano. Noé y su familia salieron. Pisaron una tierra nueva, limpia, renacida. El aire era fresco, los cielos vastos, pero el paisaje era un páramo de fango y silencio. Eran, literalmente, una nueva humanidad. Los únicos testigos de un mundo que había muerto y resucitado. Su primera acción fue la más crucial. No construyeron una casa, no buscaron tesoros ni armas. Construyeron un altar simple, de piedras nuevas, y ofrecieron un sacrificio de gratitud. Era un reconocimiento de que, a diferencia de la generación anterior, su fuerza no residía en la tecnología, ni en el metal, ni en el conocimiento prohibido. Residía en la obediencia, y el Creador, al ver el humo de ese sacrificio, sintió un retorno a la armonía. El Altísimo estableció un pacto, la promesa de que la tierra nunca más sería destruida por el agua. Y como sello de esa promesa, apareció en el cielo el arco iris. No era solo un fenómeno óptico, era un arco de guerra divina puesto de lado. El arco del juicio había sido colgado en las nubes, señalando que el fuego, y no el agua, sería la herramienta del juicio final. La humanidad había recibido una segunda oportunidad. El mundo estaba limpio de carne impura, pero no de la sombra. El nuevo comienzo venía con una advertencia. Los espíritus de los gigantes vagaban, y la inclinación al mal en el corazón del hombre seguía siendo fuerte. La historia de los Nefilim había terminado, pero la historia de su influencia apenas comenzaba. La batalla había cambiado de forma, de cuerpos gigantes a susurros silenciosos en la oscuridad, y la nueva humanidad, la que descendía del arca, tendría que lucharla todos los días hasta el fin de los tiempos. El arca había encallado, la nueva humanidad había renacido, pero la limpieza no había sido total. Aunque la carne corrupta de los Nefilim había sido arrastrada al fondo del mar y la tierra, la sombra de su esencia permanecía. El espíritu, la fuerza residual de los gigantes, se había transformado en un enemigo más insidioso. El mal ya no era un coloso que podías ver y enfrentar. Era un susurro que se anidaba en la mente. Así comenzó la era de los demonios.
Los espíritus de los Nefilim, errantes y sin reposo, se dedicaron a una sola tarea: incitar a la humanidad a replicar la violencia y la blasfemia que había destruido su mundo. Si no podían gobernar con sus cuerpos, gobernarían con la influencia. Eran los maestros del engaño, los arquitectos de las tentaciones. La nueva humanidad, la descendencia de Noé, llevaba la memoria del horror, pero también, y de forma silenciosa, la inclinación al error, el mal inherente a la naturaleza humana, libre de la presencia física de los gigantes, fue trabajado por los susurros incorpóreos de estos espectros. La batalla por la tierra se había movido del campo de batalla al alma del hombre, pero el ciclo, esa terrible rueda de la historia, no tardó en girar de nuevo. La descendencia de Noé se multiplicó y la humanidad se dispersó por la tierra. En algún momento, en los valles orientales de Sinar, se levantó una nueva ambición, el deseo de tocar el cielo, no con la fe, sino con la piedra. La Torre de Babel fue el primer gran intento de la nueva humanidad de rebelarse contra el límite, un eco directo de la soberbia de los vigilantes, y en esa dispersión, en esa mezcla de pueblos y lenguas, un misterio olvidado volvió a tejerse en el tapiz de la historia, porque, a pesar del diluvio universal, las escrituras son claras. También había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. La presencia de los Nefilim no se había extinguido por completo. El libro sagrado es misterioso sobre su origen posterior. ¿Fue una resurrección de los espíritus? ¿Fue una segunda caída de otros vigilantes? ¿O fue la persistencia de un linaje que había sobrevivido, de alguna manera, al juicio de las aguas? La narración apócrifa sugiere que una nueva siembra tuvo lugar, que otros ángeles, viendo la destrucción de sus hermanos, cayeron en la misma tentación. Pero el relato más aterrador es que la infección simplemente se reavivó, que en ciertos linajes humanos, la semilla del gigante había permanecido latente, y en el ambiente propicio de la maldad postdiluviana, volvió a germinar. Y así, la tierra volvió a llenarse de colosos. No en la escala universal de la primera era, sino concentrados en clanes, en tribus específicas. Los encontramos en las ciudades que temían los israelitas: los Refaim, los Semites, los Somsomeos y los más temidos de todos, los Anakim, los hijos de Anak. Estos nuevos gigantes se establecieron en la tierra de Canaán. Sus ciudades eran inmensas, sus fortificaciones impenetrables. Cuando los espías de Moisés regresaron de la tierra prometida, su informe estaba teñido de un miedo ancestral. Vimos allí a los gigantes, los hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. La palabra Nefilim había regresado. La humanidad, apenas liberada del trauma del diluvio, se encontró de nuevo cara a cara con la pesadilla de la era anterior. Esto explica las guerras posteriores de Israel. No eran solo batallas por territorio, eran una guerra existencial, una guerra de limpieza. El mandato divino de eliminar a estas tribus no era solo una crueldad sin sentido, era la continuación del juicio de Dios contra el linaje de los caídos. Y en el centro de esta nueva generación de gigantes estaba la figura más famosa de todas: Goliat. Goliat no era solo un hombre grande. La descripción de su armadura, de su estatura casi 3 metros, según algunas traducciones, de su fuerza, todo apunta a una herencia antinatural. Él era la manifestación final y física de la soberbia de los vigilantes. Un último recordatorio viviente de que el mal de la primera era aún no había sido erradicado por completo, y para enfrentarlo, Dios no eligió a un rey guerrero, ni a un general poderoso. Eligió a un simple pastor, un joven llamado David. Esta confrontación final entre David y Goliat no fue una simple pelea entre un hombre pequeño y un hombre grande. Fue el clímax de 2 historias. Fue el linaje humano, la semilla de la obediencia, enfrentando la semilla de la rebelión. David no vino con espada o lanza, que eran las armas que Azazel, el vigilante caído, había enseñado a forjar. David vino en el nombre del Señor de los ejércitos, la misma fuerza que había cerrado la puerta del arca y desatado el diluvio. Cuando la piedra de David se hundió en la frente del gigante,
y Goliat cayó pesadamente en el polvo, no fue solo una victoria militar, fue una victoria teológica. Fue el fin de la era física de los Nefilim en la tierra. El último gran eco de la primera caída fue silenciado por la fe, pero mientras la carne del gigante moría, su espíritu se sumaba al vasto ejército invisible que ya vagaba por el mundo. El legado físico se había ido, pero la influencia incorpórea solo se había fortalecido. El hombre había ganado la batalla contra los gigantes de piedra, pero la guerra contra los gigantes de la sombra. Tras el diluvio, cuando las aguas retrocedieron y la humanidad comenzó de nuevo, la tierra era silenciosa, pero no inocente. Entre los sobrevivientes quedaron fragmentos de saber prohibido. Los descendientes de los hijos de Noé escucharon historias sobre los vigilantes, y algunos de ellos intentaron reconstruir su poder. Fue el nacimiento de las civilizaciones antiguas. Egipto, Sumeria, Babilonia, todas ellas levantaron templos, pirámides y zigurats con precisión imposible. ¿Cómo lograron mover piedras de cientos de toneladas? ¿Cómo supieron alinear sus monumentos con las estrellas? Con una exactitud que ni los astrónomos modernos pueden igualar. Los sabios de aquellos pueblos hablaban de maestros que descendieron del cielo, de seres que traían luz, conocimiento y poder, y los llamaron por muchos nombres: Anunnaki, Apkayu, Devas, hijos del sol. Pero detrás de cada nombre había un mismo eco. Los vigilantes habían dejado una huella que el agua no pudo borrar. Las ciudades de piedra no eran solo templos, eran mapas del cielo, monumentos erigidos para recordar a los caídos. Cada símbolo tallado, cada jeroglífico, escondía fragmentos del lenguaje antiguo. Los sacerdotes decían que ese lenguaje era el mismo que se hablaba antes del diluvio, el idioma del fuego, el idioma de los dioses. Con el tiempo, ese conocimiento se dividió. Unos lo usaron para buscar sabiduría, otros para buscar dominio. Y así comenzó una nueva forma de rebelión, no con espadas, sino con ideas. El hombre ya no necesitaba a los vigilantes, ahora podía convertirse en uno. Fue el nacimiento de la magia, de la alquimia, del ocultismo. Los reyes de la antigüedad afirmaban tener sangre divina, linaje de los gigantes, y muchos creyeron que en sus venas aún ardía el fuego celestial. El poder volvió a corromper a los hombres, y la historia se repitió una vez más. El cielo observaba, el abismo murmuraba, y entre ambos, el hombre seguía levantando torres hacia el firmamento. Una de ellas sería recordada para siempre: la Torre de Babel. Construida por manos que aún recordaban la arrogancia de los vigilantes, Babel fue el símbolo de la última alianza entre la humanidad y su propio orgullo. Pero Dios confundió sus lenguas, dispersó sus pueblos, y el eco de aquel intento de ascender volvió a caer en silencio. Sin embargo, los secretos no se perdieron del todo, solo se ocultaron, esperando ser redescubiertos en otro tiempo. Miles de años después, los hombres siguen buscando el poder que perdió el cielo. La tecnología, el conocimiento, la manipulación genética son los nuevos altares donde el hombre rinde culto a sí mismo. Hoy ya no se levantan torres de piedra, sino estructuras de metal y luz, pero el propósito es el mismo: alcanzar lo divino sin la bendición del Creador. Y las profecías hablan de un tiempo en que los antiguos espíritus regresarán, no como gigantes de carne, sino como ideas, influencias, sistemas. La corrupción de los vigilantes no murió en el diluvio, simplemente cambió de forma. Los textos apócrifos y los rollos del Mar Muerto hablan del despertar de los antiguos, un tiempo en que las puertas del abismo volverán a abrirse y los príncipes del aire reclamarán su dominio sobre la humanidad. Jesús mismo dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Informe, los días de Noé, los días de los Nefilim. Los sabios modernos lo llaman tecnología, transhumanismo, inteligencia artificial, pero los antiguos lo habrían llamado otra cosa: la mezcla del barro con el fuego, el intento de crear una nueva raza, no humana ni divina, sino una fusión que desafía el orden natural. Las sombras de los vigilantes se filtran en las ideologías, en los gobiernos, en los laboratorios. La obsesión por ser eternos, por dominar la vida misma, es el eco más puro de aquella primera rebelión. El hombre busca convertirse en su propio Dios, y sin saberlo,
sigue los pasos de los caídos. En los cielos, los portales se abren de nuevo. Los profetas los llamaban ventanas del cielo, los científicos dimensiones, pero el propósito es el mismo. Lo que una vez descendió, volverá a hacerlo, y cuando el velo se rompa, el mundo verá cosas que había olvidado o que prefería no recordar. Los antiguos lo sabían, no toda luz viene de Dios, y en los tiempos que vienen, el mundo deberá discernir qué luz ilumina y cuál devora. En el final de los tiempos, el eco de los vigilantes resonará por última vez. El abismo se agitará. Las cadenas se romperán y los espíritus que fueron confinados saldrán para un juicio definitivo. Ya no habrá lugar para la ambigüedad ni para la sombra. El fuego que una vez cayó sobre Sodoma caerá sobre toda la creación, no como destrucción, sino como purificación. Los ángeles volverán a descender, pero esta vez no para enseñar, sino para juzgar. El libro de Enoc dice que los montes se derretirán ante su presencia y que los cielos se enrollarán como un pergamino cuando el Altísimo extienda su mano. Los vigilantes mirarán desde sus prisiones la llegada del día que temieron durante milenios. Y los Nefilim, aquellos que quisieron ser eternos, verán que solo la obediencia da vida. Las sombras que atormentaron al hombre serán disueltas en luz. Pero antes del fin, habrá silencio. Un silencio tan profundo que incluso los cielos dejarán de cantar. Será el momento en que la creación esperará el veredicto final. La separación entre lo que pertenece a la luz y lo que será devuelto al abismo. En ese día, el Creador no hablará con ira, sino con justicia. Los que caminaron con Él como Enoc, como Noé, como los justos de todas las eras serán restaurados. Los que siguieron el fuego del orgullo conocerán la oscuridad que ellos mismos encendieron. Y entonces el ciclo se cerrará. Los vigilantes, los gigantes, los hombres y los ángeles, todos volverán a su lugar. El cielo será cielo, la tierra será tierra, y el nombre del Altísimo volverá a ser uno solo en toda la creación. El eco de los Nefilim desaparecerá, pero su historia seguirá siendo contada como advertencia, como memoria, como revelación, porque mientras el hombre mire las estrellas y desee ser como ellas, la historia de los caídos seguirá viva, recordándonos que no todo lo que brilla viene de la luz. Voces que no se nombran en los rollos, tradiciones que susurran bajo las arenas y relatos populares que nunca llegaron a los libros sagrados. Hablemos ahora de lo que llamaron los artefactos del fuego. Objetos, inscripciones y fragmentos tecnológicos que algunos descubrieron bajo ruinas antiguas y que guardaban la impronta de aquella mezcla imposible entre cielo y barro. Imagina una cámara descendiendo por una galería subterránea. Las paredes están cubiertas de símbolos que el tiempo no logra corroer. Allí, arcaicos ingenieros dejaron marcas, diagramas, tablas de movimiento celeste y fórmulas de aleaciones que no se forjaban con simple fuego humano. Los sacerdotes de esas épocas hablaron de herramientas que hablaban, de molinos que giraban sin viento, de lámparas que ardían con una luz límpida como la de las estrellas. A través de los siglos, algunos fragmentos se dispersaron. Fragmentos de metal con aleaciones que la ciencia moderna, por ahora, aún no descifra del todo. Fueron reliquias funcionales, artefactos ceremoniales o pruebas de un saber olvidado. En esos mismos textos marginales aparece la figura del guardián de los secretos, un oficio que surgió tras el diluvio. Hombres y mujeres dedicados a ocultar lo que podría atentar de nuevo a la humanidad. Archivos, libros de símbolos, dispositivos que podían abrir puertas. Estos guardianes escondieron en cavernas y en cámaras herméticas conocimiento que, dijeron, no debía usarse hasta que hubiere sabiduría suficiente para contenerlo. ¿Qué motivó a estos custodios a renunciar al poder? La memoria de la catástrofe. El recuerdo del precio pagado por la ambición. De ahí nacieron órdenes silenciosas, linajes que transmitieron advertencias de generación en generación y mitos que, con el tiempo, se convirtieron en fábulas para asustar a los jóvenes. Y sin embargo, en otras tierras, otros hombres no entendieron la advertencia. Los reinos que emergían, sedientos de gloria, buscaron estas cámaras. Con curiosidad o con avaricia,
abrieron cofres sellados. Aprendieron a forjar metales impuros, a construir mecanismos que alteraban el curso de la guerra, a devorar recursos como si la tierra fuera prestada. Cada descubrimiento era, a su manera, una pequeña repetición de lo que ya había pasado. La diferencia fue que ahora la técnica era más sutil. Leyes, símbolos, estructuras sociales y rituales que ocultaban un saber que devoraba la ética. Pasemos ahora a otro ámbito, las genealogías ocultas. Durante siglos, cronistas y bardos recogieron nombres que no aparecen en las genealogías oficiales. Linajes nobles que afirmaban descender de hombres extraños, hombres con estaturas fuera de lo común o con virtudes y vicios que superaban lo humano. Estas familias dejaron una marca en la política, en la religión y en la economía. Muchas veces operaron desde las sombras, con redes de influencia que atravesaban fronteras y dinastías. ¿Qué buscaban? ¿Mantener un legado? ¿Restituir un orden perdido? ¿O acaso resucitar un sueño antiguo de supremacía? En los pasillos del poder, la herencia simbólica de los Nefilim volvió a aparecer, envuelta en trajes y discursos modernos, pero con el mismo hambre por la perpetuidad. No es casualidad que los grandes monumentos de poder a lo largo de la historia tengan, en su base, rituales que remiten a ese sustrato arcaico. Ceremonias de consagración, juramentos de sangre y tableros con constelaciones. En la Edad Media se quemaron libros por miedo a sus leyes, y en la ciencia moderna se patentaron invenciones con nombres neutros. Lo viejo se disfrazó de nuevo para seguir existiendo. Los sabios advirtieron: si el hombre administra el fuego sin espíritu, el fuego lo consumirá. Aún así, la narración de la historia no es solamente una lista de armas, artefactos y herederos corruptos. En el tejido humano también hay hilos de resistencia y redención. Desde los márgenes han surgido figuras que parecen pequeñas antorchas, profetas desconocidos, mujeres sabias, artesanos que prefirieron enterrar su saber antes que usarlo para destruir. Fueron ellos quienes preservaron lenguajes de compasión, códigos de cuidado y prácticas de humildad. En aldeas remotas se escondieron rituales de reparación, cultos que enseñaban a la gente a honrar la tierra, a sembrar con respeto, a cerrar círculos de violencia con actos de reconciliación. Uno de estos relatos menos contados habla de una comunidad de herreros que, tras hallar una pieza de metal con propiedades inusuales, decidió no utilizarla en armas. Crearon campanas que no resonaban para llamar a la ira, sino para marcar tiempos de cultivo y descanso. Su elección contrastó con la de otros y alimentó un rumor: que el verdadero poder no reside en la herramienta, sino en la intención que mueve la mano. Historias como esta son las que abren la posibilidad de esperanza entre los escombros de la humillación humana. Avanzando en los tiempos, encontramos testimonios en la literatura popular sobre sueños de las piedras y de voces en las montañas. Poetas y visionarios registraron encuentros nocturnos donde figuras de gran altura se manifestaban como sombras que pedían memoria. Muchos lo trataron como fábula, otros como advertencia. Estos relatos se convirtieron en parábolas que guiaron a comunidades a no repetir la arrogancia de sus antepasados. El campo teológico, por su parte, aportó interpretaciones diversas que enriquecen la mirada. Algunos leyeron la historia de los vigilantes y los Nefilim como un alegato sobre la soberbia del intelecto humano. Advirtió que el conocimiento sin ética es una senda hacia la destrucción. Otros interpretaron el mito como una llamada a la humildad ontológica. Reconocer que no somos creadores absolutos, sino criaturas sostenidas por el don de la existencia. Un tercer grupo, desde perspectivas más místicas, vio en la caída una metáfora del alma que se dispersa cuando pierde su centro, cuando la conciencia se orienta a sí misma en lugar de hacia el bien común. Traducciones modernas y análisis interdisciplinarios han construido, además, puentes entre mitología, ciencia y ética. Hay investigadores que estudian estructuras megalíticas con técnicas de prospección nuevas, arqueólogos que identifican residuos que podrían corresponder a prácticas metalúrgicas avanzadas, lingüistas que comparan iconografías y trazos que sugieren un simbolismo preponderante. Todo ello añade capas a la historia. No se trata solo de leyenda, sino de piezas dispersas de un rompecabezas que la humanidad aún intenta ensamblar. Y ahora,
Proyectando la mirada hacia el presente, es imposible no ver paralelismos inquietantes. Cuando hablamos de biotecnología que altera genomas, de inteligencias que aprenden más rápido que sus creadores, o de sistemas que concentran poder en manos de pocos, volvemos a escuchar el viejo eco, la tentación de erigir una nueva cumbre sin la guía de la prudencia. La pregunta ya no es solo histórica, es práctica y urgente. ¿Cómo gobernar un saber que puede recrear la vida? ¿Qué instituciones, qué marcos morales, qué custodios debemos forjar para que la ciencia sea instrumento de servicio y no de dominio? La urgencia lleva a una conclusión clara. Por eso proponemos la figura del custodio global, no un censor, sino una red ética internacional, formada por sabios, líderes comunitarios, científicos y guardianes espirituales que evalúen usos y consecuencias, no para impedir el avance humano, sino para darle sentido, no para negar la invención, sino para orientar su propósito hacia la sanidad de la vida. En términos prácticos, ese custodio implicaría protocolos de transparencia, foros públicos donde las decisiones que toquen la esencia de la vida humana se debatan abiertamente y tribunales morales donde el bien común prime sobre la ganancia privada. También sería una invitación a revalorizar la humildad como virtud pública, admitir lo que no sabemos, escuchar a los más frágiles, medir los límites de la intervención humana. Y si necesitamos un símbolo para esta propuesta, pensemos en la imagen de un faro. Tecnología al servicio de la navegación segura. Así debería brillar la ciencia, orientando, no cegando, iluminando puertos de encuentro, no creando islas de poder. Llegamos al final del relato con una escena que conjuga advertencia y esperanza. Imagina el cielo estrellado sobre un valle, ruinas que respiran historias, jóvenes que leen textos olvidados, ancianos que narran fábulas de advertencia. En el centro, una comunidad decide enterrar un artefacto peligroso, no por miedo, sino por amor a los que vendrán. Mientras lo entierran, plantan un árbol sobre la tierra removida, signo de que lo que se oculta no lo es para siempre, sino para que la vida pueda recomenzar en sabiduría. El mensaje que acabas de escuchar no pretende cerrar el debate. Abre una pregunta. ¿Qué haremos con el legado de los Nefilim? La respuesta no se busca en la magia ni en la prohibición absoluta, sino en la construcción colectiva de límites sabios y en la recuperación de la compasión como brújula. Porque, al final, la historia nos devuelve una lección que atraviesa milenios. El conocimiento sin conciencia empobrece la vida. La técnica sin alma la desgarra. Y la libertad sin responsabilidad destruye el tejido mismo que nos sostiene. Que esta historia sea tomada como alarma y como llamado. Que la memoria de lo ocurrido inspire prudencia, justicia y ternura. Y que, en los días por venir, los hombres elijan la luz que preserva la vida, no el fuego que la consume. Durante generaciones, los hombres habían reído ante las advertencias del cielo. El mensaje de Enoc había sido olvidado, y los Nefilim, embriagados por su fuerza, continuaban erigiendo templos que desafiaban a las nubes. Pero el aire había cambiado, los vientos soplaban distintos, la creación entera parecía contener la respiración. En los valles, el hombre justo llamado Noé miraba los cielos cada amanecer. Su espíritu percibía algo que los demás no veían, el murmullo del juicio. Mientras los hijos de los caídos se coronaban reyes y los vigilantes lamentaban su destino, Noé escuchó una voz. No fue un trueno ni una visión en el fuego, sino un susurro profundo, más antiguo que las montañas. Construye un arca, le dijo la voz, no para escapar, sino para preservar. Los hombres se burlaron de él, los gigantes lo ridiculizaron. ¿Qué tormenta podría destruirnos a nosotros?, decían mientras su eco resonaba entre las murallas ciclópeas. Pero Noé siguió construyendo, golpe tras golpe, día tras día, guiado por una fe que el mundo había olvidado. Los cielos se oscurecieron, las aves callaron, y cuando la primera gota tocó la tierra, la humanidad aún no comprendía que el tiempo de la misericordia había terminado. El estruendo fue indescriptible, los relámpagos rasgaron el firmamento, el agua no cayó solo del cielo, surgió de las profundidades, las fuentes del abismo se abrieron, y la tierra, que había sido hogar de los vigilantes y sus hijos,
se transformó en su tumba. Los gigantes corrieron hacia las montañas, pero el agua subía más rápido que sus pasos. Algunos intentaron huir hacia los cielos, buscando a sus padres caídos, pero el cielo estaba cerrado. Sus rugidos se confundieron con el estruendo del diluvio, y así, los titanes desaparecieron bajo las olas, borrados por la mano de aquel que los había permitido nacer. Durante 40 días y 40 noches, el mundo se cubrió de olvido. Las ciudades de los caídos se hundieron, los templos fueron arrasados, y solo el arca flotó, como una chispa de esperanza sobre el océano del juicio. Pero incluso en medio del castigo, el Altísimo recordó su promesa. Cuando las aguas retrocedieron y el arco iris tocó el cielo por primera vez, Dios selló un pacto con la humanidad. No habría otro diluvio universal, pero lo que fue destruido en carne permanecería en espíritu. El alma de los Nefilim, despojada de cuerpo, se convirtió en sombra, y esas sombras seguirían caminando entre los hombres, invisibles, buscando reposo y nunca hallándolo. Bajo las montañas, donde la luz no alcanza y el fuego no calienta, yacen los vigilantes. Sus cuerpos, inmortales y sin gloria, fueron atados con cadenas de oscuridad. El eco de sus nombres aún resuena en los abismos. Semijasa, Azazel, Ramiel, fueron los primeros dioses en caer, los primeros reyes del orgullo. Azazel, el maestro del metal, vio sus obras oxidadas bajo el lodo del juicio. Los adornos, las armas, los secretos que enseñó a los hombres, todo se convirtió en ceniza. El fuego que él trajo a la tierra se volvió su castigo. El Altísimo decretó: seréis confinados hasta el día del juicio final. Vuestros nombres serán olvidados, pero vuestra corrupción permanecerá como advertencia. Endelicaros toadarum dendorasora. Así, las cuevas más profundas se convirtieron en prisiones eternas. Los antiguos decían que, cuando la tierra tiembla, es el sonido de las cadenas tensándose. Los océanos murmuran con sus voces, los volcanes exhalan su furia, y las sombras que recorren el mundo llevan su rastro. Sin embargo, algo del conocimiento de los caídos sobrevivió. Los hombres, curiosos y obstinados, reconstruyeron los fragmentos del saber perdido. En Egipto, en Sumeria, en Babilonia, los mismos secretos prohibidos reaparecieron bajo nuevos nombres. Y así, el eco del pecado de los vigilantes renació en civilizaciones enteras. Los dioses del Olimpo, los semidioses de la antigüedad, los reyes que se proclamaron hijos del cielo, todos eran ecos distorsionados de aquella antigua mezcla, la unión entre el fuego celestial y la carne humana. Pero el abismo sigue hablando. Los profetas lo escuchan en sueños. Las visiones se repiten, cadenas que se agitan, puertas que se abren y un susurro que dice: cuando el tiempo se cumpla, volveremos a ascender. Aún después del diluvio, la historia no terminó. Los textos antiguos dicen que algunos fragmentos de la sangre de los gigantes sobrevivieron. Hijos de los hijos, mezclas diluidas, pero aún poderosas. Y de esas líneas surgirían reyes, imperios y dinastías que dominarían el mundo. Había gigantes también después de aquellos días, dice el Génesis, y los nombres cambian, pero la herencia permanece. Los Refaim, los Anakim, los Emim, los ecos de los Nefilim que se negaron a morir. En Canaán, los hombres hablaban de ellos con temor. Los israelitas, al acercarse a la tierra prometida, vieron sus sombras y dijeron: parecemos langostas frente a ellos. Vívose, el miedo ancestral aún vivía, pero más allá de la historia, hay algo más profundo. Los antiguos sabios decían que los Nefilim no solo dejaron su huella en la carne, sino en el alma del hombre. Su legado se infiltró en el orgullo, en la búsqueda del poder, en la ambición de ser como dioses. Y cada imperio que se levanta sobre la tierra lleva, de alguna manera, su semilla. Desde las torres de Babel hasta los rascacielos modernos, la humanidad sigue construyendo hacia el cielo. Pero la lección de los vigilantes permanece. Cada vez que el hombre busca elevarse sin mirar al Creador, el abismo vuelve a abrirse. El Apocalipsis habla de una bestia que surge del mar y de espíritus que engañan a las naciones. ¿Podrían ser los ecos finales de aquella antigua rebelión? ¿Podrían los Nefilim, los hijos del fuego, estar preparando su retorno bajo nuevas formas? El relato termina, pero el misterio no, porque la Biblia, los textos antiguos y las leyendas
convergen en una sola advertencia: lo que cayó una vez puede levantarse de nuevo, y cuando lo haga, los cielos volverán a rugir, las montañas temblarán, y el hombre deberá decidir a quién servirá, a la luz que crea o al fuego que consume. Y así, entre ecos de antiguas batallas y susurros de esperanza, la historia de los Nefilim se desvanece en la bruma del tiempo, pero su mensaje sigue vivo. Cada piedra, cada valle y cada estrella guarda la memoria de aquello que ocurrió cuando los cielos tocaron la tierra. El hombre sigue caminando entre la luz y la sombra, buscando el equilibrio entre el poder y la humildad. Quizás ese sea el verdadero legado de los vigilantes. Recordarnos que incluso los ángeles pueden caer, pero también que los hombres pueden levantarse. El futuro aún no está escrito. Cada generación decide si repite los errores del pasado o si elige construir un mundo más sabio, más justo, más humano. Y tal vez esa sea la misión que nos corresponde a nosotros: mantener encendida la antorcha de la verdad, aprender de las sombras y usar la luz con compasión, porque mientras haya quienes recuerden, mientras haya quienes escuchen, la historia nunca morirá. Si esta historia ha tocado tu corazón, si algo dentro de ti despertó curiosidad o fe, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando los misterios ocultos de la Biblia, las historias que el tiempo casi olvida y las verdades que aún resuenan en el alma de la humanidad. Déjanos en los comentarios desde qué país nos acompañas y qué enseñanza te dejó este relato. Tu apoyo permite que sigamos compartiendo más historias como esta, relatos donde la fe, la historia y la esperanza se entrelazan para recordarnos que no estamos solos en el viaje. Gracias por ver este video hasta el final. Que la luz del Altísimo guíe tu camino, te proteja de la oscuridad y te conceda discernimiento para reconocer la verdad en medio del ruido del mundo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, que Dios te bendiga.